buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo espacio llamado Cine Alfa. Mi nombre es Alejo de la Roche y yo quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este nuevo espacio en el que van a poder encontrar charlas sobre música, cine, cómics, todas esas cosas que nos gustan dentro de la comunidad ñoña, geek, como usted le quiera decir. Y quiero presentar a mis dos amigos que me van a estar acompañando en este espacio, Diego y André. Muchachos, bienvenidos a un nuevo espacio. Alejo, qué chévere volver a los micrófonos otra vez con este nuevo proyecto. Qué rico poder hablar de otros temas que nos gustan también, poder compartirlos con todos y nada, a darle, a darle. ¿Qué pasó? An- No André, me va a pues, presentar. André, vas tú. André, Sí, vas tú. pensé que después venía Alejo diciendo, bueno, y tenemos aquí a André. Bueno, y tenemos entonces aquí a nuestro queridísimo amigo André y uno de nuestros principales expertos en este nuevo espacio. Bueno, bienvenidos sean todos a Cine Alfa, este nuevo espacio para que hablemos de cine, veamos cine, respiremos cine, vivamos cine, nos obsesionemos por el cine. Así es, de pronto si algunos de ustedes nos conocen de un proyecto anterior llamado Cine Enfermos, esta es una nueva evolución en la cual queremos abordar no solo el cine, sino como les comentaba anteriormente, desde una nueva mirada, pues todo aquello que nos apasiona, como la música, también queremos hablar de cómics, pero todo vendrá a su debido tiempo y poco a poco. Por ahora lo que nos compete es el cine. Y hoy queremos charlar y conspirar un poquito sobre todo lo que se viene con este nuevo cambio que hay dentro de la Warner Bros. Alrededor del mundo de DC Comics y la productora DC. Vamos primero con un poco de contexto. André, ¿qué nos puedes contar de toda esta revolución mediática que hemos recibido en los últimos días? ¿Qué les puedo decir? Lo que les puedo decir para contextualizar un poco el asunto es lo siguiente. DC Comics se empezó a llamar así en los años 70, cuando Warner adquirió esta editorial de cómics, que antes tenía otros nombres. Antes de llamarse DC se llamaba National Periodical Publications. Y en el momento en que Warner adquiere DC Comics, pues piensa en la posibilidad de adaptar muchos de los personajes del cómic o de los cómics de la editorial a la gran pantalla, también a la pantalla pequeña. Y de ahí el primer proyecto de alto presupuesto que se pensó realizar, que fue Superman, con Christopher Reeve y Richard Donner en la dirección. La película terminaría siendo un gran éxito, un éxito sin precedentes. Podríamos decir que esa película es la que inaugura oficialmente las películas de superhéroes en el cine. Vendría una segunda parte también muy exitosa, pero luego problemas con los productores, problemas con los actores, llevó a que la tercera y la cuarta parte de Superman tuvieran recibimiento muy regular. Y sería 10 años después prácticamente del estreno de Superman The Movie que Tim Burton llegaría con Batman, con el proyecto de Batman, que se convertiría en la película más taquillera para los estudios Warner de toda la década de los 80 y una de las más Ujú. taquilleras de la historia. Entonces, diríamos que Superman con Christopher Reeve y Richard Donner y Batman de Tim Burton con Michael Keaton se convierten en las películas que inauguran no solo las películas de alto presupuesto de superhéroes de DC, sino las películas de superhéroes prácticamente. Hace poco escuché que dentro de el universo o el multiverso, llamémoslo más bien así, de DC Comics, Christopher Reeve y Michael Keaton, Superman y Batman de estas dos películas pertenecen a un mismo universo o pertenecerían a un mismo universo. Ujú.
Pero entonces, esto nos lleva a lo que usted me estaba preguntando, y es qué está pasando con las películas de DC Comics en la actualidad. Y pues, si yo me pongo a hablar de eso, creo que duraríamos 3 horas. No, Y no no, no, tiene mucho y ya sentido. las personas que, André, las personas que hayan escuchado algunos programas de nosotros, ya saben que aparte de nosotros tres, alguien que hace parte de la mesa del trabajo es el perro Alejandro. Uy, Así sí, es. me tiene distraído con su agonía. Profundo sueño es otra cosa muy diferente. Tenemos que hacer un Oh, especial porno y tratar de poner un micrófono al perro. sí, exacto. Bueno, yo creo Pero que entrando en contexto, una de las cosas más complicadas de DC, y ya lo tratamos alguna vez en otro programa, es la desorganización que tienen las películas. ajá, Y en este sí. momento Ujú. más. En este Entonces, momento estamos yo, perdidos, o sea, ya prácticamente Gal Gadot no está, Henry sí, Cavill no está, este man, ¿cómo se Diego, llama el de Flash? Solo se me fue la paloma. eh, Ezra Miller está en la Ezra Miller, inmunda, entonces no sé. yo propongo lo siguiente, y es que para nuestro público organicemos esta vaina. O Ok. sea, démosle orden a la vaina, démosle orden al caos. Entonces, se los pongo de esta manera. Antes de la película de Superman con Christopher Reeve y antes de la película de Batman con Michael Keaton, que son las que inauguran las películas de superhéroes en el cine y las películas de DC, antes de esto existieron unos formatos que se presentaban en los cines en los años 40 y 50 llamados los seriales. Las primeras apariciones de varios de los personajes de DC en el cine, cuando la editorial ni siquiera se llamaba National Periodical Publications, sino se llamaba National Allied, y todavía no se había fusionado con una editorial llamada All American Publications, que permite que los derechos de unos personajes se adquieran, se llevaron a Ujú. cabo una especie de mini películas que duraban de 15 a 20 minutos y que estaban divididas de 10 a 15 episodios. ¿Cuál era la idea? Que antes de ver una película, yo viera un serial, un capítulo de un serial que quedaba en continuará, y eso garantizaba, si yo estaba interesado en el serial, que yo iba a ver la segunda parte de ese serial en otra película que se estrenara. No sé si se entiende eso. No, no, yo no Sí, sí, sabía. sí, claro. Listo. Diego dice que no entiende. No, Mire, Diego, usted iba a ver una película. Pensemos que estamos en el 2022 y existen los seriales. ¿Listo? ok, Entonces usted se va a cine a ver Avatar, la forma del agua. ¿Perfecto? ok. Antes de Ujú. comenzar Avatar, le darían a usted Capitán Marvel, episodio 1. Dura 15 minutos y queda en continuará. Entonces usted dice, bueno, quedó en continuará. ¿Cuándo veo esto? Pues supuestamente el siguiente estreno de Fox vendría a ser, no sé, Indiana Jones. Entonces, Sí. cuando se estrena Indiana Jones, le dan a usted dentro del el estreno de Indiana Jones Capitán Marvel 2. Ah, ok, Así eran los seriales. ok. Y fueron muy populares en los años 40 y 50 en los cines. La gente los pedía. Entonces, los primeros personajes de DC aparecieron en este formato y fueron Capitán Marvel, que es lo que hoy conocemos como Shazam, Ajá. Spy Smasher, que es un superhéroe que hoy en día está prácticamente desconocido, Batman, que apareció por primera vez en el 43 en formato serial, Hope Harrigan, otro personaje olvidado, Vigilante, un personaje más o menos olvidado. ¿Saben quién es? Es el amigo de Peacemaker, solo que era un Ok. Ah, vaquero, ok, ok, sí, 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 sí. solo que era un vaquero, no era un man cubierto de negro. En el 48 apareció en serial Superman, luego apareció Congo Bill, que era un explorador de la selva. Luego apareció un serial de Batman, pero con Robin, Batman and Robin. Luego apareció Superman enfrentándose a un villano llamado Atom Man, que crearon para ese serial. Luego apareció Black Hawk, que supuestamente Steven Spielberg está pensando en convertirlo en película, que es un equipo de aviadores en la Segunda Guerra Mundial. Y en el 54 apareció un episodio especial de 20 minutos que se llama Día de las Estampillas para Superman, donde el hombre de acero promueve el ahorro en los bancos.
es patrocinado por un banco. Esos vendrían a ser los seriales donde aparecen por primera vez los personajes de DC en el cine. ¿Vamos bien? Ok, vamos Listo. bien. El primer largometraje de un personaje de DC fue Superman. En el 51 se estrenó un largometraje llamado Superman y los hombres topo. Ok. Yo tuve la oportunidad de ver esa película en 1977 en un teatro que quedaba en la Caracas con 72 llamado Alfa 1. De ahí todo esto. Esta película en blanco y negro fue protagonizada por George Reeves, no Christopher Reeves, sino George Reeves, que fue el protagonista del episodio especial Día de las Estampillas para Superman en el 54. Pero George Reeves también fue el protagonista de la serie de televisión Las Aventuras de Superman, que fue la primera serie de televisión en acción real en incluir al personaje. El episodio piloto de la serie fue presentado inicialmente como una película para cine y es esta, Superman and the Mole Men, Los Hombres Topo. Oficialmente, este sería Ok, el primer largometraje basado en un personaje de DC que se presenta en cines. ¿En qué consiste esta película? El Hombre de Acero se enfrenta a unos humanoides calvos, enanos, eran actores enanos, que ocultan unas siniestras intenciones y pretenden invadir la Tierra. Reeves lograría tener una tremenda popularidad en la serie de televisión de Superman, pero el hombre terminaría suicidándose. La tragedia de Reeves sería recreada en una película del 2006 que le recomiendo, muy buena, llamada Hollywoodland, donde Ben Affleck, escuchen esto, hace de George Reeves y sale ahí vestido de Superman, interpretando al actor alcohólico que termina suicidándose. Pero no es donde dicen que hay un tipo de cosa que todos los que interpretan a Superman les pasa La algo. maldición. Una ¿Sí? maldición, Pero es sí. más una casualidad. No es que ¿qué le sea... irá a pasar a Henry Cavill? Aparte de quedarse sin trabajo. Ahora, escuchen esto. La segunda película oficial donde aparece un superhéroe de DC es del 64, después de Superman and the Mole Men. Esta película se llama Batman Drácula. Ok. Batman Drácula fue hecha sin el permiso de DC. Su director fue nada más ni nada menos que Andy Warhol. Y fue una película que no se presentó en cines, sino en algunas exposiciones de Warhol y fue protagonizada Ok, por Jack Smith. Jack Smith interpreta tanto a Batman como a Drácula. Es una película que Warhol consideró horrible y nunca decidió explotarla realmente. De hecho, se creyó perdida por muchos años, pero en el 2006 alguien la encontró. Y es una película que a veces la cuelgan en YouTube y se puede apreciar. Cuando digo apreciar, póngale comillas porque es una película horrible. Warhol tenía razón, ¿sí? Pero es la primera aparición claro. de Batman en el cine, además de los seriales. ¿Listo? Estamos hablando de dos Ok. primeros largometrajes que fueron Superman and the Mole Men y Batman Drácula. DC nunca demandó, nunca ha hecho nada porque es que demandar a Warhol creo que no paga, ¿no? O sea, quedaría muy mal DC demandando a un Sí, autor como Warhol que por infringir derechos de autor. Pero la película es una película bien LGBTI, por no decir otra cosa. ok. Para estas épocas, André. Exacto, exacto. Entonces, ahí tenemos. Dato curioso, hay una película directo a video que se llama Batman Drácula, que es un largometraje animado inspirado en la serie de Batman, Buenísimo. una serie Buenísima animada esa película. de Batman joven. ¿Ah? Que muy buena, muy buena. A mí me gustó mucho Una esa serie muy película. buena, una serie animada. Y la película también es buena. Sí, 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 sí. Y se llamó Batman Drácula porque Batman se enfrenta a Drácula y es un homenaje a la película de Warhol. Ok. Llega una tercera película, es del 66 y es Batman the Movie. Al igual que Superman and the Mole Men, que fue una serie de televisión cuyo capítulo piloto lo presentaron en cine. Batman, la serie del 66, fue una serie tremendamente exitosa, pero que a muchos se nos olvidó que era una serie paródica, era una serie que se burlaba de Batman,
y que fue protagonizada por Adam West como Batman y Burt Ward como Robin. Sin embargo, fue tremendamente popular. La gente comenzó a consumir cómics por el éxito de la serie. Los niños se la tomaron en serio y condujo a lo que la prensa de ese entonces llamó la batimanía, un fenómeno de la cultura popular que desde el 66 hasta la actualidad se niega a desaparecer, porque hoy en día todavía la marca Batman vende muchísimo. Es una de Sí, las un marcas, por no montón. decir la marca que más dinero le da a Warner. Es que ¿quién no tiene algo de Batman? Nadie, o sea, Todo el mundo Batman, tiene algo de Batman, exacto. independiente de cualquier cosa. Yo me atrevería a decir que aunque Superman fue primero, Batman hoy en día es más popular. Sí, actualmente Sí, sí. Sí, no hay nada que hacer. si no fuera por Entonces, Batman, DC hace rato que hubiera caído, creo exacto. yo. Entonces, sucede lo siguiente. En medio de la temporada 1 y 2 de la serie, los estudios 20th Century Fox, escuchen esto, no Warner, porque aquí DC no había sido comprada por Warner todavía, 20th Century Fox estrenan una película de cine, muy parecido a lo que hacen los japoneses, ¿no? Las películas de One Piece o las películas de Dragon Ball entre temporada y temporada. Ujú. Esto Ujú. fue lo que hicieron con Batman. Entonces se estrenó una película entre la temporada 1 y 2, donde se nos muestra a Batman y a Robin enfrentándose a 4 villanos. El Joker, interpretado por César Romero, el Pingüino, interpretado por Borges Meredith, quien más adelante se convertiría en el entrenador de Rocky, el Acertijo, Charles Napier y Gatúbela, que aquí sería Lee Meriwether, reemplazando a Julie Newmar, quien interpretó a Gatúbela en la serie. Ok. Por cuestiones de contrato fue reemplazada. Esta es una película paródica, es de broma, pero hoy en día la gente la asume como una película seria que fue ridícula, pero no es así. Es una película que conscientemente se hizo ridícula, Esa es porque esa es una... el este de espantar tiburones, sí. Exactamente, el repelente de tiburones y la fábrica de colchones y todo este cuento. Entonces estaríamos hablando de 3 películas ya, ¿no es cierto? Superman and the Sí, Movement, basada en la Sí. serie, con George Reeves. Estaremos hablando de Batman Drácula de Andy Warhol y Batman The Movie, que hoy se conoce como Batman 66. De hecho, hay toda una línea de cómics hoy en día que explotan este personaje. Ok. ¿Listo? ok. Y se han hecho 2 películas animadas inspiradas en este personaje. Sí, una fue hace poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Con William Shatner haciendo la voz de Dos Caras. Ok. Sí, 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 sí. Ok. Ahora, llega lo que les estaba diciendo. En el 78, ya DC es propiedad de Warner, ya se llama DC Comics, en honor a Detective Comics, el primer título de cómics que se publicó en la editorial. Y ahí es cuando se decide hacer esta película llamada Superman the Movie. Desde el 73, los productores Alexander e Ilya Salkin, padre e hijo, estaban luchando por obtener los derechos cinematográficos de Superman. Los Salkin obtendrían los derechos un año después de la compra de Warner a DC, que fue en el 77, o sea, adquirirían los derechos en ese año y conseguirían que Mario Puzo, el escritor, el autor del Padrino, tanto de la Ujú. novela como del guión, se Ujú. encargara de escribir el guión de Superman The Movie. Ok. Inicialmente pensaron en filmar 2 películas al mismo tiempo, así como Cameron está haciendo con Avatar, y contrataron a Richard Donner, el autor de La Profecía, como director. Película La Profecía. Sí. De hecho, Richard Donner es un directorzazo. Él dirigió todas las del Arma Mortal. Sí. Ah, grandes películas. Lástima que se las tiraron con esa pinche serie de mierda. Serie. No, la serie no la tenga en cuenta. Superman The Movie se convertiría en la película más costosa de la historia hasta la fecha, hasta el 78, más que Star Wars. Y se estrena en los cines, obteniendo la aceptación tanto del público como de la crítica. Fue un éxito de taquilla, pero también un éxito de crítica. Christopher Reeve era un actor que había aparecido en algunas películas y en teatro más que todo, y sería el encargado de interpretar a Superman. Y los veteranos, Jim Hackman, que era un actor en ese entonces bien importante, y Marlon Brando, que hace una corta aparición,
pues nos muestran cómo se echó, digamos que la casa por la ventana desde Warner para hacer una película que le rindiera honores a este famoso personaje. Hasta la fecha, ustedes me dirán si estoy equivocado, es una de las mejores películas de superhéroes y una de las mejores películas de DC. Algunos dicen que es la mejor, Superman de Movie. Que es muy buena. No Es hay una nada que excelente hacer. película. Y Y aunque los que, efectos dejan hoy en día mucho que desear, no importa. y ojo que Sigue están en siendo, HBO, ¿no? sí, sigue siendo una película que por su historia y por el tratamiento sigue siendo contundente. Richard Donner ya murió, pero nos dejó esta gran película que fue la que abrió las puertas a las películas de superhéroes de alto presupuesto. Pero Sí. también inicia algo que podríamos llamar el Salkinverse, que es el término que se utiliza para referirse a todas las películas basadas en personajes de DC, pero producidas por Alexander e Ilya Salkin, que se hicieron varias. La primera sería Superman The Movie. La segunda, el Salkinverse, es Superman 2, de 1980. Y aquí viene otro enredo. Y aquí se nos muestra cómo los problemas de DC vienen desde los inicios. Richard Donner ya había filmado el 75% de Superman 2, pero se agarró con los Salkins. Y él Ay, termina Dios. renunciando. Y a última hora, Richard Lester, que fue el director de Help, la película de los Beatles, y de Los Sí. Tres Ajá. Mosqueteros, reemplazaría a último minuto a Donner. Él filma otras nuevas escenas, replantea lo que Richard Donner había hecho y termina siendo esta película, siendo elogiada por la crítica y siendo un éxito de taquilla. No tanto como la primera, pero fue un éxito. Ok. 26 años más tarde, Donner, todavía vivo, supervisó la restauración de su película original, reintegró unas tomas que Richard Lester había eliminado, hechas con Brando, y aparece en el 26 años más tarde una película llamada Superman 2 de Richard Donner Cut, el corte de Richard Donner. Esta película existe en Blu-ray, existe en DVD y obtuvo críticas muy positivas. Fue dedicada a Christopher Reeve, de hecho que falleció el mismo año que Brando. Entonces, este cuento de Justice League de Snyder Cut ya tiene sus antecedentes con Superman 2. Ok. Oye, ¿Okay? Son películas que difieren mucho. y qué cosa que DC, antes que Marvel, tuvo una oportunidad de hacer muchas cosas y se dejó coger muy rápido. Se Exacto, organizó Marvel en un momentico. Y y eso que los Marvel Salkin tuvo sus fueron tipos películas muy malas. problemáticos. El mérito que tienen los Salkin fue que llevaron a Superman al cine cuando nadie creía en esto. Pero también ellos tuvieron muchos problemas de dinero, de mala administración, y eso sumado a la pésima decisión, creo yo, de haber elegido a Marlon Brando como el papá de Superman, porque cualquier otro lo hubiera hecho bien, pero en ese entonces Marlon Brando era un actor ególatra que era tremendamente problemático, llevó a que prácticamente los Salkin se quedaran sin presupuesto por las exigencias de Marlon Brando. Y que no son ni 20 minutos de él, ¿no? Ni siquiera, son como unos 5 Sí, minutos. como 5 minutos nomás. Entonces, eso llevó a que se hiciera un Superman 3 sin presupuesto. Richard Lester regresó para esta tercera parte, pero no había dinero. Entonces tocó arreglar un guión a la brava y terminaron cambiando al villano que se había pensado inicialmente que era Brainiac por Ujú. Richard Pryor, Mm. ¿sí? Como una especie de hacker graciosito que se enfrenta a Superman. Lester le había metido mucho humor a Superman 2 y mucho absurdo. Y aquí el hombre impera en el tono humorístico. Entonces escuchen esto. Aquellos que se quejan de que las películas de Marvel son graciositas, de pronto no tienen conciencia de la historia y no entienden que una de las cosas
que se tiró las películas de DC fue el cambio de tono en Superman 3 a una película cómica, donde Superman sale borracho, ¿sí? Richard Pryor hace chistes. Y esto no fue ni bien recibido por los fanáticos de Superman, que ya estaban acostumbrados a un tono solemne en las películas 1 y 2. Y la falta de presupuesto se nota terriblemente. De hecho, en esta película, Marlon Brando es reemplazado por la mamá en holograma. Entonces ahí se nota ya el lío. Y no aparece Luthor. Bueno, tiene problemas. ¿Es una mala película Superman 3? No, pero no es tampoco la gran película que fue Superman 1 o Superman 2. Y nosotros puros fans del Lex Luthor con el mismo cabello ahora. Exacto. El Sí. Salkinverse continúa con otro proyecto fallido que fue Supergirl del 84. Esta película la dirigió Janot Swark, un director que había hecho Tiburón 2 y una película Uy. con Christopher Reeve llamada Pida el tiempo que vuelva, una película romántica con viajes en el tiempo. Esto era un spin-off de Superman. De hecho, ocurre luego de los hechos ocurridos en la parte 3, pero Christopher Reeve no quiso participar y aunque se había pensado inicialmente que saliera Superman, no sale. Sale la prima, protagonizada por Helen Slater, y sale Peter O'Toole, un actor muy prestigioso, pero que en ese entonces estaba de capa caída, tratando de salvar la película. Fue un desastre de crítica, fue un desastre de taquilla. Ni Peter O'Toole ni Faye Dunaway lograron salvar esta película, aunque pues estaban dándole prestigio a la misma. Y por esa razón, Supergirl 2 nunca se dio. No funcionó. Y la idea era que Superman saliera y que Supergirl saliera en Superman 4, pero todo se fue al hopo con el fracaso, el mega fracaso de esta película. Y sobra decir que Supergirl se hizo con un presupuesto menor a Superman 3. Entonces, grave. Helen Slater, quien interpretaría a Superchica, más tarde se convertiría en la madre adoptiva de Supergirl en la serie de televisión de la Arrowverse. Ahí como Ok. dato curioso. Y viene el mega desastre. Una de las peores películas de superhéroes de la historia y que acaba con el Salkinverse. Superman 4, La búsqueda de la paz. Alexander y Ella Salkin estaban quebrados y no participaron en esta película. Esta película estuvo a cargo ni siquiera de Warner, sino de los infames estudios Canon, el hogar de Chuck Norris y de Jean-Claude Van Damme. No. American Ninja. Es la última vez que Christopher Reeve interpreta a Superman. Fue dirigida por Sidney J. Furie, el director de Águila de Acero, de Iron Eagle. Y pese a que fueron eliminados más de 40 minutos de película debido a la reacción negativa en las proyecciones de prueba, la gente la odió, terminó siendo igualmente destrozada por público y por crítica. En esa época me acuerdo que algunos críticos dijeron que era la peor película de todos los tiempos. Ok. No, es exagerado, no es la peor, pero no es una buena película. En esta película aparece no Lex Luthor, sino el sobrino de Luthor. Y aparece un villano de la nada inventado, el hombre nuclear. Sí, nada que ver con DC. Ok. Curiosamente, John Cryer es el que interpreta al sobrino de Luthor. John Cryer es el hermano de Charlie Sheen en Two and a Half Men. Ah, ok, sí. Ah, ok, ya me acordé. Como dato curioso, él interpreta a Lex Luthor en la serie de Supergirl. Sí. ¿Sí? Sí, es cierto. Entonces, el Salkinverse se va al hopo. Se acabó. No más Superman. Y si se dan cuenta, el Salkinverse es Superman y Supergirl. Ya, Sí. no más. Eso es. ¿Será por eso también que la gente le ha perdido tanto el hilo a Superman? Sí, Superman empezó muy bien y empezó Sí. a caer hasta que se jodió. Le Lo dieron dejaron kriptonita. degenerar. Lo degeneraron, como mi pobre angelito cuando cambiaron a Macaulay Culkin. Es que si Listo. ustedes se preguntan, hay muchos chinos que no conocen a Superman. Y si lo conocen No. por Henry Cavill, y de ahí para atrás no hay nada para ellos. No hay nada para ellos. Pero yo les recomendaría que se vieran Superman 1 y 2.
y que se vieran el corte de Donner para que entiendan que antes sí había un buen Superman. No, esa La 3 serie y la animada. 4, evítenla. Uy, la serie La animada serie animada es buenísima. Sí, es una serie tan buena como la de Batman Adventures, pero Sí. la tiene en su y que, manga. y que se unen en Liga de la Justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, se termina el Salkinverse y en el 82 aparece una película suelta de DC, no pertenece a ningún universo, y fue Swamp Thing, basada en el personaje que ayudó muchísimo a Alan Moore a convertir en famoso. Ujú. Swamp Thing fue dirigida, escuchen esto, por Wes Craven, el de Scream, el de Nightmare on Elm Street, Sí. el de The Hill Have Eyes, el de The Last House on the Left. Fue una película de bajísimo presupuesto, independiente. Y pues para los que no sepan sobre Swamp Thing, es la historia de un hombre que es asesinado, pero revive como una criatura del pantano en busca de venganza frente a quien lo asesinó. Fue un fracaso de taquilla, Swamp Thing, pero escuchen esto. Los críticos, y me incluyo, la defendemos. Tuvo una segunda vida en mercado casero, en Betamax y en VH, Ujú. y ahí pudo recuperar su inversión. Y es una película que les recomiendo la vean porque es entretenida. Obviamente el bajo presupuesto termina con unos efectos especiales de pacotilla, pero el tono está bien y Wes Craven es un maestro del terror. El problema fue que, como tuvo éxito en el mercado del video, se decidió hacer una segunda parte. Y esa segunda parte fue dirigida no por Wes Craven, sino por Jim Wynorski, que el tipo tenía en su hoja de vida una película llamada Dino Croc, Supergator versus Pirañaconda. No, Ok. joder. Ay, Eh, esas sin películas. embargo, sin embargo, escuchen esto. Uno decía, no, se la cagaron Swamp Thing, pero el tono paródico que Wes Craven utilizó en la primera parte se mantuvo y la película no es tan mala como uno piensa. El regreso de Swamp Thing se hizo años más tarde, en el 89, y es una película que es como un cruce entre la tiendita del horror Hulk y las de John Waters, y funciona, llega a funcionar. Y son de bajísimo presupuesto. Entonces, escuchen, antes de la serie de Swamp Thing, se hicieron 2 películas de Swamp Thing con actores diferentes en el papel protagónico, pero las películas llegan a funcionar. Ok. Entonces, búsquenlas. No aparecen en HBO porque no son de Warner, son de estudios independientes. Oye, y esas son las cosas que uno trata de buscar y es complicadísimo. Complicadísimo, complicadísimo. O sea, para Solo los hacerse que el hilo de la tenemos historia colección, completa de DC es complicadísimo. Hay muchas cosas muy complicadísimo. complicadas. Ahora, yo les dije que se fue al hopo el Salkinverse. Pues el Salkinverse tuvo una última película que pertenece a este universo, pero que no fue producida ni por Ilya ni por Alexander Salkin, ni protagonizada por Christopher Reeve, pero sí es de Superman. Es Superman Returns del 2006. Sí, Ah, la de Bryan Singer. Ujú. 19 años después de Superman 4, llega esta película que dirigió Bryan Singer, que ya se había convertido en leyenda por sus películas de los X-Men. sí, Pero escuchen esto. Singer hace una película de Superman que funciona como una verdadera Superman 3. Es sí, decir, lo que nos dice Singer es Superman 1 y 2, bien. Esta es Superman 3, Superman Returns. La 3 y la 4, eso es otra vaina. Eso no Evítenlas, existe. bótenlas. Y Eso es un ahí ya empiezan Elseworld. los enredos. Ya empiezan los enredos. Entonces, en esta película se nos dice que después de los hechos ocurridos en Superman 2, Superman se va al espacio y dura unos años perdido. Y cuando vuelve, se da cuenta que Luisa Lane siguió con su vida y que de hecho está embarazada, ok, que era sí. algo que se había pensado inicialmente cuando se hizo Superman 1 y 2. De hecho, aquí aparece Marlon Brando como el papá de Superman. Aparece con Ujú. material de archivo recuperado. Y Christopher Reeve es reemplazado por Brandon Root.
pues Christopher Reeve había sufrido un accidente de equitación, había quedado cuadripléjico, no podía interpretar a Superman. Y obviamente todo el elenco ya estaba envejecido, entonces tocó reemplazar a Luthor, a Jim Hackman, por Kevin Spacey. Y pues estamos hablando de una película que es secuela de las películas de Christopher Reeve, pero que tiene un elenco completamente diferente, a excepción de Marlon Brando. Pero a esa película le dan muy duro y a mí no me parece que sea tan mala. Esa película es buena, es Sí, exacto, bonita, sí le dan es un durísimo a esa homenaje a película. las de Christopher Reeve. No sé por qué le dieron tan duro. Y creo que Brandon Root lo hace bien. Sí. A mí no, a mí No no, lo a mí hace no me mal. desagrada como Superman, la verdad me parece que era buena, Y creo pero que le dan Kevin durísimo. Spacey lo hace muy bien como Luthor. Creo que el problema estuvo en Luisa Lane, la actriz que interpretó a Luisa Lane, horrible. No me gustó para nada. Sí, no, esa actriz, horrible. De hecho, esa actriz después de eso no volvió a tener Kate Bosworth, creo que se llamaba. Ya le Otro confirmo. dato curioso, Brandon Root no volvería a encarnar a Superman, pero encarnaría a otro superhéroe de DC, que es Atom, en Sí. dos series, en Arrow y en DC Legends of Tomorrow. Pero escuchen esto, en un mega evento que ocurrió en el Arrowverse, llamado Crisis de Tierras Infinitas, aparece otra vez Brandon Root haciendo de Superman, Sí, como sí, un sí, es Superman Kate de cierto. otro. Bosworth se llama, la actriz Kate de Lois Bosworth, Lane. sí, 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 la de Luisa Lane. Entonces, es una película que no es mala. De hecho, es una tercera parte de Superman de Christopher Reeve digna, pero yo no sé por qué le dieron tanto palo. Y es que los fans de los fanáticos de DC a veces le dan palo a las películas que no se merecen y exaltan películas que son una reverenda basura. ¿Cierto? Suicide Squad. Exacto. Sí, es cierto. O Aquaman. No joda. ¿Listo? Entonces, ¿vamos bien? ¿Se está organizando la vaina? Vamos Ya, llegando a donde queremos. tenemos línea, ¿Listo? tenemos línea. Entonces, hay un segundo universo que es el Burtonverse, que es el universo de Tim Burton. Este término, Burtonverse, se refiere a las películas de Batman que fueron dirigidas no solo por Burton, sino por Joel Schumacher. Y aquí se nos Ujú. muestra que Batman tuvo el mismo destino que Superman. Empezó súper bien y lo degeneraron. Sí, Entonces, todo comienza con Batman del 89. Me acuerdo que en esa época todo el mundo decía que Tim Burton era el director menos indicado para ser Batman. Decían que un director que nunca ha leído cómics y que había hecho cosas como Pee-wee y Beetlejuice se iba a tirar a Batman. También me acuerdo que los fans se rasgaron las vestiduras cuando se enteraron que Michael Keaton iba a interpretar a Batman. Ese es un comediante, ese no sirve. Pero la película, Tim Burton demostró, se aleja de la parodia, toma un tono muy serio y muy solemne y nos muestra un Batman oscuro y solitario que se enfrenta a un enemigo peligroso realmente, que es el Joker interpretado por Jack Nicholson, excelente, nominado al Oscar por sí, su es actuación. cierto. Entonces aquí estamos hablando de una película tremendamente taquillera que la crítica alabó y que se merece todos sus halagos. No sé ustedes qué opinen. Sí, es No, yo, excelente. para mí es una de mis favoritas de Batman. ¿No es Yo cierto? siempre lo he Sí. dicho. Yo crecí viendo repeticiones de esa película en televisión, pues porque cuando se estrenó en cine, yo ni había nacido. Yo no la vi en cine, pero sí fui de la época en que cuando salió a cine, la vi, me pareció muy buena. Es que fue mi primer acercamiento, creo que fue con Batman, ese Batman y el Batman de la serie animada. Yo tuve la De hecho, oportunidad de ver Superman y Batman, Superman 1 y Batman 1 en cines y me acuerdo del evento. Eran colas enormes, era la sensación de que estábamos viendo clásicos y, y eso se olvida, ¿no? Que las películas de superhéroes vienen de mucho antes y que estas películas fueron películas grandes en todo sentido y bien hechas, que es lo mejor. ujú, Sí, Superman 1 y Batman 1. También y sin incluiría ese, Superman 2 y Batman Returns. y sin necesidad de CGI y una extensa No, cantidad todo de esto era efectos con por computadora. Todo esto era efectos, tradicional. efectos artesanales, que llamo yo. ¿no? Y los efectos de computadora están matando muchas películas. Ya hay Sí, sí. momentos en que se desconecta uno totalmente y uno dice, esto no tiene nada de real. Ujú. Batman Returns, a mí me parece que es una película digna de su predecesora.
De hecho, es una película que tiene un atractivo y es que es mucho más oscura y perversa que la primera, mucho más adulta. Sí, 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 Y sí, nos sí, sí. presenta un pingüino trágico, deforme, muy similar a un Quasimodo de Víctor Hugo, y a la mejor Gatúbela que haya aparecido tanto en películas como en series. A mí el pingüino de Danny DeVito me parece una raquera. Me gusta Y a mí mucho. Gatúbela de Michelle Pfeiffer también. Me parece que lo hace muy bien y es otra cara totalmente distinta al pingüino, porque pues, los que han leído cómics saben que es totalmente distinto, pero es su aire, es el aire de Orton. Sí, de hecho, Sí, de hecho yo conocí al pingüino, fue por esta película y para mí no existe otro que no sea Danny DeVito. Lo que hizo Colin Firth con la última película de Batman me pareció maravilloso, pero Brutal, sí. no hay nadie yo, como Danny DeVito en el pingüino, para mí. yo creo que el éxito de estas dos películas es que Tim Burton, que es un autor, las apropia y las hace suyas. No Exacto. es un producto ajeno, no es un producto hecho por gente de mercadeo, sino es eh, unos estudios que son Warner dándole la libertad a Tim Burton para que haga lo que quiera. Y por eso es que estas películas son tan buenas. Es el Batman para él, me parece a Exacto. mí. Sí, es una Y locura. obviamente Michael Keaton con estas dos películas se convierte para mí en el Batman definitivo. Es un Batman maravilloso. De hecho, él logra hacer que sintamos a ese Bruce Wayne medio psicópata, Sí. medio Sí, tratando de lidiar con su vida, con una dimensión profunda y a unos villanos trágicos y muy bien logrados. Y aquí viene lo triste. Warner se dio cuenta que la taquilla de Batman Returns fue menor que la primera. No se llegaron a concretar algunas alianzas comerciales como la de McDonald's. McDonald's no quiso hacer cajas felices de Batman Returns porque hay unas escenas en Batman Returns donde el pingüino secuestra bebés y donde vomita Mm. sangre negra y decían que eso no iba con el tono de las cajitas felices. Entonces los de Warner, preocupados por la falta de dinero, decidieron decirle a Tim Burton: necesitamos que la tercera sea más infantil y más jocosa y más brillante. Y resulta que Tim Burton tenía pensado para una tercera parte convertir a Johnny Depp en Robin y mostrarnos a un Jack Nicholson regresando para asesinar brutalmente a Robin y convertir a un Batman en un psicópata despiadado. ok, Eso no le gustó para nada a los de Warner, no hubo negociación y Tim Burton se fue y con él Michael Keaton y con él Michelle Pfeiffer y con él Jack Nicholson y Danny DeVito. Mm. De hecho, estaba pensada la película de Gatúbela de Tim Burton con Michelle Pfeiffer. Es que ya es Pero tremenda, todo eso se tremenda. fue al carajo cuando a Tim Burton no le dejaron hacer lo que él quería. ¿Listo? ujú, Ok. Otro dato curioso, Michael Keaton volvió a interpretar a Batman en una película llamada Batgirl, que nunca la veremos, porque se realizó para HBO Max y los ejecutivos de Warner decidieron guardarla para siempre. Y aunque se había augurado que Michael Keaton iba a interpretar a Batman en la nueva película de Flash que se estrena el año entrante, ujú, todavía no se sabe si esas escenas van a aparecer o no, porque la información obtenida nos dice que Ben Affleck fue llamado para hacer tomas de Batman para esta película. Entonces Sí. probablemente a Michael Keaton lo van a borrar del todo. No, O de no. pronto no lo sabemos. No, y hay mucha gente que está esperando esa participación. Lo que sí claro, sabemos claro, es que James Gunn, el nuevo presidente de DC, en términos de películas y series, nos acaba de informar de manera oficial que el Salkinverse y el Burtonverse son uno solo. Ok. O sea ok. que en este universo de Batman Michael Keaton existe un Superman Christopher Reeve. Es que James Gunn tiene un trabajo muy complicado que es organizar ese No, al mierdero. man le dejaron esa vaina en No, eso desorden. está muy complicado. Eso es como coger un burdel y asearlo después de un fin de semana. ¿No? Sí, Muy yo,
Yo creo que el man ya la tiene clara y ya sabe que Yo lo que va a hacer creo y que tiene sí, que rebotear esa vaina de cero. Iniciar esa vaina de cero. pero no puede, porque ya está Aquaman, ya está Flash. Entonces no puede rebotear. Y está Black Adam. Pues, hay un lío ahí. Pero bueno, Tim Burton se va y se hace la tercera parte de Batman, pero con un Batman diferente y un director diferente. Val Kilmer reemplaza a Michael Keaton. Joe Schumacher reemplaza a Tim Burton. Y el proyecto de hacer Catwoman queda en el limbo. Y Tim Burton, que iba a dirigir un nuevo Superman con Nicolas Cage, también se va al hopo. Sí. Entonces, Joe Schumacher, cuidado con esto, cuando se anunció que iba a reemplazar a Tim Burton, todo el mundo dijo, wow, es el director de Día de Furia, ¿sí? La mejor película de Michael Keaton y reoscura. Ese man va a hacer maravillas con Batman. No. 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 Lo que hace Schumacher es recuperar el tono paródico y patético de la serie del 66 y hacer un Batman de neón con tetillas, ridículo, con unos villanos más ridículos aún. Jim Carrey, que pues es un maravilloso actor, hace hasta lo imposible para que este acertijo sea digno, pero no lo llega a ser. Tommy Lee Jones, un gran actor, aquí está muy mal dirigido interpretando a Dos Caras. La película terminaría siendo un éxito de taquilla, pero los críticos, y me incluyo, no la recibieron con mucho agrado. Es una película que no mantiene el tono de las dos primeras partes y uno podría equiparar esta película al Superman 3 de Richard Pryor. De mayor presupuesto, pero con un tono graciosito que no funciona. Entonces a mí me da risa, la verdad, y lo digo aquí, cuando critican las películas de Marvel que por graciositas. ¿Quieren ver malos chistes? ¿Quieren ver situaciones ridículas en sus superhéroes? Vean esto. Vean Batman Forever. Y Es luego cierto. llega una película peor que Superman 4, que es Batman y Robin. Uy, Para mí es sí. una miseria de película. La peor de todas. Se tiraron uno de mis villanos favoritos de Batman, que es Bane, convirtiéndolo en un pobre descerebrado inútil que no sirve para mostrar George músculo. Clooney está cargando una cruz que no le corresponde. Él dice en entrevistas y en charlas que él fue el culpable de tirarse este universo. No, George Clooney ha demostrado ser un gran actor. Sí, es Es cierto. un pésimo director haciendo una pésima película. Y cuando digo pésimo director no es porque crea que Joe Schumacher es un mal director, sino que Schumacher él mismo lo dijo. Él lo hizo por el dinero para hacer unos proyectos independientes. Y él decía, empiecen a filmar y se quedaba en una silla, parece que alcoholizado. Y dejando que los de mercadeo se apoderen de esta vaina en una película sin alma, donde Uma Thurman, que demostró ser la novia de Kill Bill, hace el ridículo como Hiedra Venenosa, y Arnold Schwarzenegger, Terminator, haciendo un freeze patético. Que si ustedes ven la película Sub-Zero de Animated Adventures, pues ahí uno se da cuenta el tono trágico que hubiera Del sido personaje, sí. hecho bien. Pero es que en general a mí me parece que Freeze es también un villano muy del putas. Es Sí. trágico, tiene una motivación Está mal real dirigido. para... Esta película tiene un pésimo guión, unos diálogos imbéciles, la dirección no está por ningún lado. Chris O'Donnell destruye su carrera repitiendo el papel de Robin desde Batman Forever. Pésimo. Y lo mismo se podría decir que le pasó a Alicia Silverstone haciendo una batichica terrible, supuestamente es que hija de Alfred. ¿Por qué? Hija no era sobrina o nieta, una mierda así. No, era como hija, yo no sé. Fuck you, igual. Batman y Robin terminó siendo un éxito comercial. Escuchen eso, fue un tremendo éxito. Pero la crítica la destruyó. Iba a haber una quinta parte, se iba a llamar Batman Unchained. Los villanos iban a ser el espantapájaros y la hija del Joker. Y la iba a dirigir Schumacher. Gracias a Dios. No La se dio. cancelaron. ¿Se imaginan lo que hubiera sido esa No, chanda? joda. Okay. Uy, no. De ahí viene la batitarjeta de crédito. Uy, chiste tan culo, güey. Creo que tiene más sentido el batirrepelente tiburones, güey. Aquí termina el Burtonverse,
que supuestamente es el mismo Salkinverse, según lo que James Gunn nos dice. Y aparece otra película suelta. Si ustedes creen que Batman y Robin es una basura, tal vez ustedes no han visto Steel. No, yo sí eso no lo vi. La de Chuck, Steel es una película basada en el equivalente afroamericano de Superman. la de Shaquille O'Neal, ¿cierto? Encarna Shaquille O'Neal. Uy, es una mierda, es una mierda. Sí, Es una de las peores películas de superhéroes de la historia. sí, sí, es cierto, es una Y que la mierda. gente no lo conozca dice mucho porque es lo peor. Es casi imposible de ver esa vaina, de lo mala que es. Miren, véanse en un maratón de Batwoman, la serie, y es preferible a ese Steel. Sí, no, es horrible, es horrible, es horrible, sí me acuerdo. Y luego llega una peor que Steel, para mí, una de las peores películas de todos los tiempos, y es Catwoman. Uy, sí, no. Entonces, cuando el proyecto de realizar Gatúbela con Tim Burton y Michelle Pfeiffer se fue al traste, los ejecutivos de Warner decidieron contratar a Halle Berry. Ella aceptó gustosa el premio Razzie a la peor actriz, ella fue Sí. a los premios Razzie. Y es una película que se aparta de una manera abismal al personaje original de los cómics. No tiene nada que ver, salvo que se llama Catwoman. Y todos los que amamos las cintas de superhéroes estamos de acuerdo con que este es un producto inepto, odioso, ridículo. Y es una mierda. No hay nada que hacer. Es horrible, es horrible. Eso y Dragon Ball Evolution son lo peor que se ha hecho con superhéroes. Sí. Se viene la película Los Caballeros, por favor. No, pero es que esto, Catwoman es de lo peor. La dirigió un francés llamado Pitoff. No volvió a aparecer por obvias razones. Entonces vamos bien, ¿no? Entonces estamos hablando de las películas de Superman, Salkinverse, el Burtonverse, las películas de Batman y 2 películas sueltas de Swamp Thing y 2 sueltas de Catwoman y de Steel. Sí. ¿Okay? Pero curiosamente las de Swamp Thing son buenas y se hicieron de a peso, y esta vaina de altísimo presupuesto como Steel y como Catwoman son una miseria. ¿Hay una película donde Shaquille O'Neal actúe bien? No. Sí. ¿Sí? Sí. No. Hay una película que se llama Blue Chips con Nick Nolte, donde él hace de jugador de básquet y su relación con el entrenador. Ah, ok. No, no le Pero tengo cero de fe a Shaquille y O'Neal. Steel, Kazam. Ay, Kazam. Sí, sí, sí. Dios Venga, mío. yo pensé que esa película era un efecto Mandela, una memoria, No, no, no. una ¿Que era un implantación de falsos sketch? No, no, eso es una recuerdos, güey. película. Es una película, güey. Yo juraba que eso no existía, güey. Que Sí, estaba ahí existe. metido en mi cabeza. Y la vamos Sí. a poner por aquí o por acá. Ahorita la Oiga, ponemos. ¿y quieren escuchar algo curioso? Esa película de Steel tiene banda sonora de Cypress Hill y de Ice Cube. O sea, tiene Sí, unos sí, sí. raperos ni los berracos ahí. Y una porquería de película. Steel volvió a aparecer como personaje en la serie Superman and Lois, que no es una serie mala. Ujú. Que se Sí, emite es actualmente. de Es sentir el que es único que chévere. sobrevive del Arrowverse, porque todo lo demás se canceló ya. Bien. Eso es otro lío. James Gunn no sabe qué hacer con eso. Quién sabe si No, hagan es una que, última temporada y ¿qué la hace, cancelen o no sé. qué hace con ese poco de series de Arrow nomás? ¿Cuántas temporadas tiene Todo Arrow? se canceló. Arrowverse se mandó a la mierda todo. No, joda. Y solito. Solito. Bueno. Hasta acá la primera parte de nuestro primer episodio, dándole orden al cos de DC Comics, y sigo en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete a Cinemalfa para más de lo mejor del cine.